En este momento exacto estás a punto de descubrir algo que cambiará para siempre tu manera de entender la fe y la verdad. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una teoría de conspiración, no es ficción, no es una invención. Es la historia más impactante que el Vaticano intentó mantener en silencio durante más de 40 años. Una mañana que comenzó como cualquier otra en la Basílica de San Pedro, se transformó en el día que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. Miles de fieles reunidos, cámaras de televisión de todo el mundo transmitiendo en directo. Cuando de repente el Papa se detuvo en medio de su homilía, sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz temblorosa confesó las palabras que nadie esperaba escuchar. Hay un secreto que el Vaticano ha guardado durante décadas y ha llegado la hora de revelarlo. El silencio fue absoluto. Un estremecimiento recorrió a millones de personas alrededor del planeta. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos caían de rodillas, periodistas dejaban caer sus cámaras incapaces de contener la emoción. Porque lo que estaba a punto de revelarse no era un simple documento histórico, no era una anécdota de pasado. Era una verdad tan poderosa, tan devastadora, tan liberadora que la Iglesia Católica temió durante generaciones compartirla con el mundo. Dentro de una misteriosa caja sellada con cera negra y la inscripción en latín "No temas la verdad", descansaba el testimonio de una mujer humilde, una campesina que tuvo encuentros con la Virgen María, cuyas profecías advirtieron sobre la apostasía dentro de la propia Iglesia, sobre escándalos que sacudirían al Vaticano, sobre un tiempo de oscuridad que debía ser atravesado antes de que llegara la luz. Pero espera, antes de continuar necesito que hagas algo crucial en este momento. Si realmente quieres conocer la verdad completa, si quieres formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad, que no tienen miedo de enfrentar lo que la historia ha ocultado, suscríbete ahora mismo a Vibra Vaticano y activa la campanita de notificaciones porque este canal está dedicado a revelar los secretos, los misterios y las verdades prohibidas que muy pocos se atreven a contar. Y te lo advierto, lo que viene a continuación es aún más impactante. Así que no te vayas ni un segundo porque el final de esta historia te dejará sin aliento. Además, si este contenido te conmueve, si sientes que merece ser compartido, si quieres apoyar que sigamos investigando y revelando estas verdades, considera dejar un super thanks. Tu apoyo nos permite continuar esta misión de llevar luz donde hubo sombras. Ahora déjame preguntarte algo que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que el Vaticano aún guarda secretos que nunca han salido a la luz? ¿Qué misterios crees que podrían estar ocultos en los 85 kilómetros de estanterías de los archivos apostólicos vaticanos? Escribe tu opinión ahora porque cada comentario enriquece esta comunidad y me ayuda a entender qué otros secretos quieres que investigue para ti. Roma despertaba con el sol iluminando la majestuosa cúpula de San Pedro. Miles de peregrinos de todos los rincones del mundo habían llegado esa mañana con esperanza de escuchar un mensaje de paz, de fe, de esperanza. Las campanas repicaban con su sonido ancestral, los cánticos resonaban en las paredes de mármol. Todo parecía normal, todo parecía rutinario. Nadie, absolutamente nadie podía imaginar que en cuestión de minutos presenciarían el momento más histórico del pontificado moderno. En la plaza de San Pedro, familias enteras se acomodaban en sus lugares. Ancianos sostenían sus rosarios gastados por décadas de oración. Jóvenes alzaban sus teléfonos móviles para capturar el momento. Los vitrales de la basílica dejaban pasar rayos de luz que parecían pintar el aire con colores sagrados. El ambiente era de recogimiento, pero también había algo más, una extraña expectativa que muy pocos sabían explicar. Era como si el Espíritu Santo mismo estuviera preparando los corazones para lo que estaba por venir. Dentro de la basílica, los cardenales ocupaban sus asientos con gestos solemnes. Los obispos intercambiaban miradas en silencio. El secretario personal del Papa, Monseñor Carlo, observaba con preocupación el rostro del Santo Padre, porque él había sido testigo de las noches enteras que el Papa había pasado de rodillas en la Capilla Sistina, luchando con su conciencia, debatiéndose entre el peso de la prudencia y el llamado a la verdad. El Papa apareció en procesión. Su paso era lento, sereno, pero en su rostro se podía leer un peso invisible, una carga que había llevado durante meses de agonía espiritual. Los aplausos se elevaron. Las cámaras de televisión de CNN, BBC, Telemundo, todas enfocaron al Santo Padre. La homilía comenzó como siempre, palabras sobre el amor fraterno, sobre la importancia de mantener viva la fe en tiempos difíciles. Los fieles escuchaban con atención, algunos cerraban los ojos en oración, otros asentían con devoción. Todo parecía normal, hasta que de repente no lo fue. En medio de su discurso, la voz del Papa se quebró. Un silencio abrupto cayó sobre la basílica como una avalancha invisible.
El eco de la pausa se hizo más fuerte que cualquier palabra. El Papa bajó la mirada hacia el suelo, respiró profundamente y cuando levantó de nuevo los ojos, estaban llenos de lágrimas. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Los cardenales se movían inquietos en sus asientos. Algunos fieles comenzaron a susurrar con nerviosismo. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué está pasando? La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El mundo entero contenía la respiración. Y entonces el Papa tomó aire y pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de la Iglesia Católica. Hay un secreto que el Vaticano ha guardado durante décadas y ha llegado el momento de revelarlo. Un murmullo recorrió inmediatamente el templo como un trueno silencioso. Obispos se inclinaron discretamente. Periodistas ajustaron sus cámaras con manos temblorosas. Fieles se llevaron las manos al rostro incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La fe de millones parecía pender de un hilo y el mundo entero se detuvo en ese instante histórico. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo en la Basílica de San Pedro, necesitas conocer algo que la mayoría de las personas ignora. Los archivos apostólicos vaticanos, anteriormente conocidos como los archivos secretos, un lugar que durante siglos fue el epicentro de misterios, conspiraciones y verdades ocultas. Imagina 85 kilómetros de estanterías, 17 millones de páginas de documentos, 12 siglos de historia guardados en un búnker subterráneo bajo el patio de la Piña en el Vaticano. Durante 400 años, desde que el Papa Pablo V los fundó en 1612, estos archivos permanecieron cerrados al mundo. Solo unos pocos privilegiados, investigadores seleccionados cuidadosamente, podían acceder a sus secretos. Y lo que encontraban allí era asombroso y aterrador a la vez. La bula papal que excomulgó a Martín Lutero en 1521, la carta desesperada de María Estuardo de Escocia suplicando al Papa que le salvara la vida antes de ser ejecutada, los documentos del juicio Galileo por herejía, las actas de la Inquisición, correspondencia secreta entre el Vaticano y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Pero había algo más, algo que pocos conocían, documentos tan peligrosos que permanecieron sellados durante décadas. El prefecto de los archivos, Monseñor Sergio Pagano, quien dedicó 50 años de su vida recorriendo esos pasillos laberínticos, confesó antes de su jubilación en 2024, hay expedientes deliberadamente olvidados durante décadas, historias que la Iglesia prefirió enterrar porque revelaban verdades incómodas sobre la propia institución. En 2019, el Papa Francisco tomó una decisión histórica. Cambió el nombre de Archivo Secreto Vaticano a Archivo Apostólico Vaticano, porque la palabra secreto, que en latín significa privado, había generado décadas de teorías conspirativas, de especulaciones sobre qué misterios se ocultaban realmente detrás de esas puertas blindadas. Algunos teóricos afirmaban que allí se guardaban pruebas de vida extraterrestre, otros hablaban del cronovisor, un supuesto dispositivo que permitía ver el futuro. Algunos mencionaban documentos sobre los Illuminati infiltrados en el Vaticano, pero la realidad era aún más perturbadora que cualquier ficción. En 2000, el Papa Juan Pablo II abrió los archivos relacionados con Pío XII, el Papa más controvertido de la historia, cuya supuesta connivencia con el nazismo y su silencio ante el Holocausto habían sido objeto de décadas de debate. En 2020, el Papa Francisco ordenó que todos los documentos de pontificado de Pío XII, más de 16 millones de páginas, fueran puestos a disposición de los investigadores. ¿Qué revelaron esos documentos? Que el Vaticano sabía mucho más de lo que había admitido, que hubo negociaciones secretas, que el miedo a represalias y la prudencia política habían llevado a la Iglesia a callar cuando debía gritar. Y ahora, en la Basílica de San Pedro, el Papa estaba a punto de abrir otro capítulo de esa historia de silencios y secretos, porque lo que iba a revelar no era solo un documento histórico del pasado, era un testimonio que tocaba el presente y el futuro de cada creyente. Lo que el mundo estaba presenciando en la Basílica de San Pedro no había nacido de la nada. Aquella decisión del Papa de romper el silencio había sido el resultado de noches enteras de desvelo, de oraciones silenciosas, de una batalla interior que solo él conocía. En la Capilla Sistina, bajo los frescos imponentes de Miguel Ángel, el Santo Padre había pasado largas horas de rodillas. La tenue luz de las velas apenas iluminaba su silueta inclinada, mientras sus labios murmuraban plegarias que nadie más escuchaba. Monseñor Carlo, su secretario personal, confesaría después con la voz quebrada: nunca lo vi tan abatido, tan pensativo. Era como si llevara sobre los hombros no solo el peso de la Iglesia, sino también un secreto que lo consumía por dentro. En esas noches de oración, el Papa parecía debatirse con dos fuerzas opuestas,
la prudencia que le pedía guardar silencio, como habían hecho sus predecesores, y la voz de la conciencia que le suplicaba hablar, que le gritaba que el tiempo de las sombras había terminado. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras que había leído en aquellos documentos sellados hacía décadas. Advertencias, visiones, mensajes de una mujer humilde, una campesina italiana que había afirmado tener encuentros con la Virgen María, profecías que hablaban de apostasía dentro de la Iglesia, de escándalos que sacudirían al Vaticano, de un tiempo de prueba que la Iglesia debía atravesar antes de ser purificada. El Papa se levantaba, caminaba lentamente por la capilla, observaba el juicio final pintado en el techo como si buscara respuestas en los rostros de los ángeles y de los santos, y luego volvía a arrodillarse. En su interior, la pregunta se repetía una y otra vez como un eco incesante. ¿Tendrán los fieles la fuerza para escuchar la verdad o mi decisión provocará confusión y división? En ocasiones, sus manos temblaban mientras aferraba el rosario. Otras veces se quedaba mirando fijamente al crucifijo, como si esperara que Cristo mismo le diera una señal. Una noche, exhausto, apoyó la frente en el suelo frío de la capilla y susurró con voz desesperada: «Señor, si esto es tuyo, dame valor. Si aún no es el momento, ciérrame los labios. No quiero actuar por orgullo, sino por obediencia». Las lágrimas corrían por sus mejillas. No era un papa rodeado de gloria y poder. Era un hombre que enfrentaba su mayor dilema espiritual. Un pastor que cargaba con el peso de siglos de silencios y se preguntaba si tenía el derecho de romperlos. Monseñor Carlo lo acompañaba discretamente. Había visto de cerca cómo la decisión lo consumía, cómo su semblante se endurecía con cada día que pasaba. En más de una ocasión quiso hablar, aconsejarlo, pero el Papa le pedía silencio con un gesto de la mano. Era un combate que debía librar solo, entre su conciencia y Dios. Mientras tanto, algunos de sus colaboradores comenzaron a notar el cambio. Su caminar era más lento, su mirada más profunda, como si cargara una cruz invisible que nadie más podía ver. Los rumores empezaron a circular por los pasillos del Vaticano. El Santo Padre está inquieto. Parece que prepara una decisión importante. Nadie imaginaba, sin embargo, la magnitud de lo que se avecinaba. En la madrugada de uno de esos días, después de largas horas de oración, el Papa salió de la capilla con los ojos enrojecidos. Se dirigió a Carlo y le dijo en voz baja con una firmeza que no admitía réplica: «He comprendido que callar es desobedecer. La verdad pertenece a Dios, no a nosotros. No puedo llevar este peso más tiempo». Carlo quedó en silencio. Sabía que esas palabras eran una sentencia definitiva. El Papa había tomado la decisión. El secreto guardado durante décadas ya no permanecería oculto. Esa determinación fue la que lo acompañó hasta la mañana de la misa solemne en San Pedro. Aquel día, mientras se vestía con las vestiduras litúrgicas, sus manos temblaban, pero su mirada reflejaba una resolución firme. Había llorado, había dudado, había luchado con su propio miedo, pero ahora sabía que el tiempo del silencio había terminado. Por eso, cuando llegó el momento de la homilía, su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un gesto improvisado. Era el fruto de noches enteras de oración, de un combate espiritual que muy pocos podían imaginar. Entre la multitud expectante en la Basílica de San Pedro había dos personas cuya historia merece ser contada. María Gracia, una mujer mayor de cabello canoso y rostro surcado por los años, y su nieto Luca, un adolescente de apenas 14 años que observaba todo con la mezcla de inocencia y asombro propia de su edad. Para María, ese día no era como los demás. Desde que había amanecido, sentía en el corazón una inquietud que no podía explicar. Había rezado intensamente antes de salir de casa y al entrar en la basílica, una emoción profunda la envolvió como un manto invisible. Era como si presintiera que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Su nieto, en cambio, no comprendía del todo lo que pasaba. Miraba los vitrales, las estatuas, la majestuosidad del lugar con la fascinación de quien lo ve por primera vez. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención era el llanto contenido de su abuela. «Nona», preguntó en voz baja, «¿por qué lloras si el Papa apenas ha comenzado a hablar?» María apretó con más fuerza el rosario gastado que sostenía entre sus dedos y respondió con voz entrecortada: «No lo sé, hijo, pero siento que hoy vamos a escuchar algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Las palabras de la anciana quedarían grabadas en la memoria del muchacho como profecía cumplida. Cuando el Papa declaró que había un secreto guardado durante décadas, María Gracia comenzó a llorar con una intensidad que conmovió a quienes la rodeaban. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación.
como si algo que había estado aprisionado durante generaciones finalmente encontraba su camino hacia la luz. Luca, confundido, la miraba con ojos grandes, intentando comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Aquello no era solo una misa, no era solo un momento histórico, era como si el destino mismo de la iglesia estuviera a punto de cambiar. Cuando el Papa comenzó a leer el diario de la campesina, cuando sus palabras describieron cómo aquella mujer humilde había visto una luz descender del cielo y había escuchado una voz que le decía: «No tengas miedo, estoy contigo», María Gracia cayó de rodillas abrazando a su nieto con una fuerza que él nunca había sentido. «Escucha bien, hijo», le susurró con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo que oiremos hoy quedará grabado en tu corazón para siempre, porque Dios también habla a los pequeños, a los olvidados, a personas como nosotros». El muchacho asintió sin entender del todo, pero algo en su interior le decía que su abuela tenía razón. Años después, cuando Luca fuera un hombre adulto, recordaría ese momento como el día en que su fe dejó de ser una tradición heredada para convertirse en una experiencia personal. Porque en la Basílica de San Pedro, aquel 22 de noviembre, no solo se reveló un secreto histórico, también se renovó la fe de millones de personas que comprendieron que la verdad, aunque duela, siempre libera. Ahora necesito que te prepares porque lo que viene es el momento más impactante de toda esta revelación. El silencio en la Basílica de San Pedro era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de los fieles. El Papa había confesado que existía un secreto guardado por décadas, pero todavía no había revelado en qué consistía. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si el tiempo se hubiese detenido. Entonces ocurrió algo inesperado que hizo que el mundo entero contuviera la respiración. El Papa levantó la mano y con un gesto solemne pidió a los guardias suizos que se acercaran al altar. Sus pasos resonaron con fuerza en el mármol y entre sus brazos traían un objeto cubierto con un paño oscuro. El murmullo recorrió la multitud como un trueno contenido. En cuestión de segundos, la misteriosa caja fue depositada frente al Santo Padre. Era pequeña, de madera antigua, con inscripciones apenas visibles en sus bordes y un cierre metálico desgastado por el tiempo. No parecía un objeto extraordinario, pero todos podían sentir que contenía algo que pesaba más que el oro y más que el mármol de la basílica. Era un peso invisible, un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. El sonido de la caja posarse sobre la mesa del altar retumbó como un golpe en los corazones. Algunos fieles se taparon la boca con las manos incapaces de contener la emoción. Otros comenzaron a llorar sin poder contenerse. Los cardenales en los asientos laterales se movieron inquietos como quien reconoce aquello que tanto había temido ver en público. El Papa la miró en silencio durante unos segundos eternos. Sus manos temblaban visiblemente. Finalmente habló con voz grave que hizo temblar las paredes. Dentro de esta caja se encuentra la verdad que fue sellada hace más de 40 años, una verdad que se consideró demasiado peligrosa para ser revelada. La reacción fue inmediata. Un murmullo se propagó entre los fieles como un río desbordado. Periodistas ajustaban sus cámaras con manos temblorosas. Algunos sacerdotes bajaban la mirada avergonzados, mientras otros cerraban los ojos en oración profunda. María Gracia apretaba aún más el rosario entre sus dedos. Sus labios murmuraban plegarias que solo ella y Dios escuchaban. A su lado, Luca, con los ojos abiertos de par en par, preguntó en un susurro: «Nona, ¿qué hay ahí dentro?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos y respondió con un hilo de voz: «No lo sé, hijo, pero lo que sea, Dios nos trajo aquí para presenciarlo». El muchacho guardó silencio. Sentía el peso del momento en cada fibra de su ser. El Papa respiró profundamente y continuó: «Durante años esta caja permaneció en los archivos más secretos del Vaticano. Generaciones de pastores decidieron mantenerla cerrada, creyendo que la Iglesia no estaba preparada. Pero hoy ante ustedes y ante el mundo, el tiempo de silencio ha terminado». Las palabras fueron recibidas como un relámpago. Algunas personas rompieron en llanto desconsolado, otras se abrazaban, mientras en la plaza exterior los peregrinos alzaban las manos al cielo en señal de oración desesperada. Los guardias suizos se retiraron lentamente, dejando al Papa a solas con el objeto que guardaba décadas de silencio. Su figura, iluminada por los vitrales, parecía la de un hombre que sostenía el peso de siglos sobre sus hombros. Con manos temblorosas se inclinó hacia la caja, pero no la abrió de inmediato. En lugar de eso, la acarició con cuidado, como si comprendiera que estaba frente a un tesoro sagrado y a la vez peligroso. Entonces dijo con voz que se quebraba: «Hermanos y hermanas, antes de que esta caja sea abierta, les pido que oren, porque lo que contiene no será fácil de aceptar».
En ese instante, la basílica entera volvió a ponerse de rodillas. El eco de miles de cuerpos cayendo sobre el suelo retumbó como un terremoto espiritual. Afuera, en la plaza, el gesto fue imitado por miles más en una imagen sobrecogedora que las cámaras de televisión captaron para la posteridad. Y antes de continuar con lo que sucedió cuando esa caja fue abierta, necesito pedirte algo fundamental. Si estás sintiendo la intensidad de este momento, si tu corazón está latiendo más rápido, si necesitas saber qué había dentro de esa caja misteriosa, entonces dale like a este video ahora mismo porque tu apoyo me dice que este contenido vale la pena, que estas verdades deben seguir siendo compartidas. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita porque lo que viene después de este momento es aún más revelador. Para comprender completamente lo que estaba sucediendo en la Basílica de San Pedro, necesitas conocer otra historia que el Vaticano mantuvo en secreto durante 83 años, el tercer secreto de Fátima. En mayo de 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños campesinos, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber visto a la Virgen María. Durante 6 apariciones entre mayo y octubre de ese año, la Virgen les confió 3 secretos en forma de profecías. Los 2 primeros secretos fueron revelados en 1941, una visión aterradora del infierno y una advertencia sobre el surgimiento de la Rusia comunista y la Segunda Guerra Mundial. Pero el tercer secreto, la parte más controvertida, permaneció sellada en el Vaticano durante décadas. Lucía escribió ese tercer secreto en 1944, bajo orden directa de su obispo, y especificó que no debía ser revelado hasta 1960 porque para entonces sería más claramente entendido. Pero cuando llegó 1960, el Papa Juan XXIII leyó el secreto y decidió no revelarlo. Su sucesor, Pablo VI, también lo leyó en 1965 y tomó la misma decisión, mantenerlo oculto. Durante 40 años, el silencio del Vaticano alimentó todo tipo de especulaciones. Algunos creían que el secreto profetizaba un holocausto nuclear, otros anunciaba la apostasía dentro de la Iglesia, algunos incluso afirmaban que revelaba el asesinato de un papa o el surgimiento del anticristo. Finalmente, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II reveló el tercer secreto de Fátima, y lo que contenía dejó al mundo atónito, una visión de un obispo vestido de blanco, que parecía ser el Papa, siendo asesinado por soldados que le disparaban flechas y balas mientras subía una montaña hacia una cruz. El Vaticano interpretó esta visión como una profecía del atentado que Juan Pablo II había sufrido en 1981 en la Plaza de San Pedro, cuando un asesino turco llamado Mehmet Ali Aka le disparó 4 veces casi matándolo. Pero muchos creyentes no quedaron satisfechos con esa explicación. Varios teólogos, investigadores y hasta cardenales argumentaron que el Vaticano había revelado solo una parte del secreto, que había más contenido que permanecía oculto. El propio padre Gabriele Amort, el exorcista más famoso del Vaticano, declaró antes de morir: la Virgen no habría hecho todo ese teatro solo para anunciar un atentado. Hay más que no nos han contado. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que la hermana Lucía, la única vidente sobreviviente de Fátima, murió en 2005 sin nunca confirmar públicamente que la versión oficial del Vaticano fuera completa. Ahora, en la Basílica de San Pedro, el Papa estaba a punto de revelar otro secreto que había sido sellado, el testimonio de otra mujer humilde, otra campesina que, como los niños de Fátima, había recibido mensajes que la Iglesia consideró demasiado peligrosos para ser compartidos. ¿Era coincidencia? ¿O había un patrón de silencio que el Vaticano había mantenido durante décadas cada vez que Dios decidía hablar a través de los más pequeños, de los más humildes? El Papa cerró los ojos. Sus labios se movían en oración silenciosa. Cuando volvió a abrirlos, lágrimas brillaban en su rostro. Estaba listo. Con un gesto lento, apoyó las manos sobre la caja y declaró con firmeza que hizo retumbar cada rincón de la basílica. Hoy la verdad que ha estado oculta verá la luz. La multitud contuvo la respiración. Era el preludio del momento más esperado, la apertura del misterio. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de los fieles. Con un gesto solemne, el Papa levantó la tapa. El sonido de la madera al crujir resonó como un trueno en los corazones de todos los presentes. Dentro de la caja había varios sobres amarillentos atados con cintas antiguas y en lo más alto descansaba un pequeño cuaderno gastado por el tiempo, con las esquinas dobladas y las páginas manchadas por lágrimas antiguas. El Papa tomó aquel cuaderno con ambas manos como si fuese un tesoro frágil. Su voz,
cargada de emoción. Rompió el silencio como un rayo. Este diario perteneció a una mujer sencilla, una campesina italiana que vivió hace muchas décadas. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie entendía cómo un objeto tan humilde podía haber sido guardado en secreto por el Vaticano durante tantos años. El Papa continuó con voz que se quebraba. Ella tuvo una experiencia tan profunda con Dios que transformó su vida y conmovió a quienes la rodeaban. Pero su historia, en lugar de ser compartida, fue silenciada. Se temió que su testimonio causara confusión, que fuera mal interpretado o incluso rechazado. Por eso se decidió ocultarlo. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de los fieles. ¿Cómo podía la Iglesia, llamada a anunciar la verdad, haber guardado silencio sobre algo que nacía de la fe de una mujer humilde? El Santo Padre abrió el diario y con voz temblorosa comenzó a leer un pasaje escrito con letra sencilla pero poderosa. Una noche mientras rezaba sola en el campo, vi una luz descender del cielo. Una voz me llamó por mi nombre y me dijo: no tengas miedo, estoy contigo. Sentí una paz tan grande que mis lágrimas se convirtieron en esperanza. La basílica entera se estremeció. Muchos comenzaron a llorar abiertamente. Otros levantaron las manos al cielo en oración. Era imposible no sentir la fuerza de aquellas palabras simples, cargadas de verdad y pureza. Entre la multitud, María Gracia apretaba con tanta fuerza su rosario que sus dedos quedaban marcados. Sus lágrimas corrían sin control y su nieto Luca, confundido, la miraba con ojos grandes. «Nona, ¿por qué lloras tanto?», preguntó en un susurro. Ella lo abrazó y respondió con voz entrecortada: «Porque siento que Dios habla también a los pequeños, a los olvidados, a personas como nosotros». El Papa, conmovido hasta el alma, siguió leyendo otro fragmento del diario que hizo que el mundo entero se estremeciera. Vi la iglesia como una casa inmensa, pero en algunos rincones había sombras, y la voz me dijo un día: la luz debe entrar en todos los lugares. No escondan la verdad porque la verdad libera. Estas palabras resonaron en los arcos de la basílica como si fueran un eco divino. La multitud quedó impactada. Algunos sacerdotes bajaron la cabeza avergonzados, mientras otros se llevaron las manos al corazón, como si finalmente comprendieran lo que habían callado por tanto tiempo. El Papa cerró el cuaderno por un momento y con lágrimas en los ojos miró a la multitud. Este diario fue entregado al Vaticano por sacerdotes locales que no supieron cómo interpretar estas experiencias. Temieron que fuera una invención. Temieron que se generara confusión y por eso lo guardaron en silencio. Pero yo os digo, la fe no puede encerrarse en una caja. Estas últimas palabras provocaron un estallido de aplausos espontáneos mezclados con lágrimas y oraciones. La emoción era tal que algunos se abrazaban, otros caían de rodillas, reconociendo que la revelación no era solo sobre el pasado, sino también sobre sus propias vidas. Pero lo que vino después fue aún más impactante. El Papa, sosteniendo el diario entre sus manos temblorosas, abrió nuevamente el cuaderno y comenzó a leer otro fragmento que hizo que el mundo entero se paralizara. La Virgen se me apareció envuelta en luz. Su rostro irradiaba ternura y al mismo tiempo una tristeza profunda. Me dijo: hija mía, dile a los pastores de la iglesia que llegará un tiempo en el que la fe mucho se enfriará y el poder y las riquezas intentarán apagar la voz del amor y de la verdad. Pero nada permanecerá oculto para siempre. La luz vendrá y aunque duela liberará. Un estremecimiento recorrió la Basílica de San Pedro como un terremoto espiritual. Los fieles comenzaron a llorar con una intensidad desgarradora. Algunos levantaron las manos al cielo en oración desesperada. Otros se arrodillaron espontáneamente, incapaces de contener la emoción. Era como si cada palabra atravesara directamente el alma de cada persona presente. En la plaza, donde miles seguían la transmisión por pantallas gigantes, la reacción fue igual e intensa. Gente que nunca había pisado una iglesia lloraba frente a las imágenes, convencida de que estaba presenciando un momento que trascendía la historia. El Papa levantó la vista del diario, sus ojos llenos de lágrimas, y confirmó con firmeza: sí, esta mujer sencilla aseguró haber visto a la Virgen María y dejó escrito cada detalle de su experiencia, cada advertencia, cada esperanza. El murmullo en la multitud se volvió ensordecedor. Una religiosa murmuró en voz alta con indignación: ¿cómo pudieron callar esto durante tanto tiempo? Un hombre en la parte trasera exclamó: esto es un milagro silenciado. El Papa, consciente de la conmoción, continuó leyendo con voz más firme, como quien ha tomado la decisión de no detenerse hasta que toda la verdad sea revelada. La iglesia será probada como el oro en el fuego.
Habrá escándalos dentro de la propia casa de Dios. El pecado será expuesto y muchos sufrirán. Pero no teman, porque donde abunde la oscuridad, allí también será derramada la gracia. Y de ese dolor nacerá una fe más pura y más fuerte. Las palabras cayeron como relámpagos en los corazones. Algunos sacerdotes bajaron la cabeza con vergüenza, otros lloraban desconsolados. La multitud entera parecía vibrar con una mezcla de dolor y esperanza. En medio de esa conmoción, María Gracia abrazó con fuerza a su nieto Luca, que apenas podía comprender la magnitud de lo que escuchaba. «Nona, ¿qué significa todo esto?», preguntó el niño con voz temblorosa. Ella, con lágrimas cayendo por su rostro, respondió: «Significa, hijo mío, que la verdad siempre encuentra su camino, aunque intenten ocultarla. Y cuando llega duele, pero también nos libera». El Papa, con las manos temblorosas, cerró el diario y tomó otro de los sobres amarillentos que había en la caja. Rompió el sello y desplegó las hojas ante todos. Su voz resonó con fuerza en la basílica. Estos documentos confirman que la humilde mujer habló con sinceridad y que señales extraordinarias la acompañaron. Sin embargo, por temor al escándalo, decretamos silencio hasta un tiempo de mayor luz. Un suspiro colectivo recorrió el templo. Era la prueba de que el Vaticano había investigado, había comprobado y aún así había decidido callar. El Papa levantó los documentos para que todos pudieran verlos. «Hermanos y hermanas», dijo con voz firme, «este es el momento de la luz, ya no podemos callar más». La multitud respondió con un aplauso espontáneo, seguido de llantos y oraciones. Algunos coreaban en voz alta: «La verdad, la verdad, la verdad». Afuera, en la plaza, las lágrimas corrían por los rostros de miles de peregrinos. Monseñor Carlo, el secretario personal del Papa, no pudo contenerse. Con los ojos enrojecidos, murmuró: «Santo Padre, esto cambiará todo». Y el Papa asintió en silencio. Lo sabía, estaba abriendo un camino que no tendría retorno. Pero entonces, de entre la multitud, se alzó una voz. Era un reportero, incapaz de seguir guardando silencio. «Santo Padre, ¿significa esto que el Vaticano sabía de estas advertencias y decidió ocultarlas?». La pregunta cayó como un rayo. Por un instante se temió que la tensión pudiera desbordarse. Todos los ojos se fijaron en el Papa esperando una respuesta. El aire se volvió pesado y hasta las cámaras de televisión parecieron acercarse un poco más. El Papa bajó la mirada. Sus labios temblaban y durante unos segundos nadie supo qué diría. Finalmente alzó los ojos hacia la multitud y habló con una sinceridad desarmante que hizo temblar el mundo. Sí, el Vaticano lo sabía y lo calló. El miedo a la reacción, el peso político y la falta de fe hicieron que estas palabras fueran guardadas en silencio. Un murmullo de conmoción recorrió la basílica. Algunos exclamaron en voz alta, otros se llevaron las manos a la cabeza. Había incredulidad, había dolor, pero también un profundo respeto por la valentía de aquel reconocimiento. El Papa respiró hondo y con lágrimas en los ojos pronunció la frase que cambiaría la historia. «Por eso hoy delante de ustedes y del mundo entero pedimos perdón». La reacción fue inmediata. Un grito ahogado de emoción recorrió la multitud. Personas comenzaron a llorar con más fuerza. Otras se abrazaban incapaces de contener la conmoción. Afuera, en la plaza, miles de peregrinos se arrodillaron espontáneamente con los ojos fijos en las pantallas. En el interior, el llanto de los fieles llenaba cada rincón como un río de redención. Era como si el peso de décadas de silencio se derrumbara en un solo instante. María Gracia, con el rostro empapado de lágrimas, tomó a Luca de las manos y le susurró: «¿Lo ves, hijo? El Papa ha pedido perdón». Eso es el mayor signo de que la Iglesia es de Dios, cuando tiene valor de reconocer la verdad. El muchacho la miró con los ojos humedecidos. No comprendía todo, pero sintió que algo grande y verdadero estaba ocurriendo frente a él. Pero espera, porque lo que acaba de suceder no era el final de la revelación. El Papa volvió la mirada hacia la caja de madera que reposaba sobre el altar. Había compartido el diario de la campesina, había leído los primeros documentos, había pedido perdón. Sin embargo, algo aún permanecía sellado. Con gesto solemne, introdujo de nuevo las manos en la caja y extrajo un sobre más antiguo, diferente a los demás. Estaba cerrado con cera negra, marcada con símbolos latinos y una inscripción que heló la sangre de muchos: «Non timeas veritatem», no temas la verdad. La multitud contuvo la respiración. El silencio era absoluto. Algunos cardenales se inclinaron hacia adelante, conscientes de lo que aquel sello significaba. Era el documento que durante décadas había sido considerado demasiado peligroso para salir a la luz.
El Papa lo sostuvo entre sus manos y con voz grave anunció: «Este es el documento que mis predecesores más temieron abrir. Durante años permaneció sellado esperando un tiempo de mayor claridad. Hoy delante de ustedes y del mundo entero ha llegado ese momento». El murmullo recorrió la basílica como un viento invisible. María Gracia apretó con fuerza el brazo de Luca. El muchacho, con los ojos fijos en el sobre, preguntó en un susurro: «¿Nona de verdad lo va a abrir?». Ella, con lágrimas en el rostro, respondió: «Sí, hijo, y debemos estar preparados». El Papa respiró profundamente, cerró los ojos por un instante y con las manos temblorosas rompió el sello de cera negra. El estallido seco del sello quebrándose resonó como un trueno en la basílica. Todos contuvieron el aliento. Con cuidado, desplegó las páginas envejecidas. El papel crujía como si guardara un secreto que había esperado demasiado tiempo para ser liberado. Su voz, rota por la emoción, se escuchó clara: «Nosotros, después de investigar, reconocemos que la mujer humilde habló con sinceridad y que señales extraordinarias la acompañaron. Sin embargo, por temor al escándalo y por prudencia humana, decretamos silencio hasta un tiempo de mayor luz». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Era la confirmación de que la Iglesia no solo había sabido, sino que había comprobado la veracidad de las visiones y aún así había decidido callar. El Papa continuó leyendo: «A un futuro pastor dejamos un consejo. Cuando las sombras sean espesas y el clamor del pueblo pida verdad, abre esta carta y no calles. Habla con valentía aunque tiemble tu corazón». Las palabras fueron recibidas con lágrimas y oraciones. Los fieles lloraban abiertamente, los sacerdotes se abrazaban y en la plaza miles de peregrinos se arrodillaban frente a las pantallas. María Gracia llevó una mano a su pecho y murmuró: «Hijo, ellos lo sabían, tenían miedo pero sabían». Luca, con los ojos húmedos, le apretó la mano y respondió: «Y hoy la verdad ha vencido, ¿verdad, nona?». «Sí, Luca», respondió ella, «hoy la luz ha vencido». El Papa, con lágrimas en los ojos, dio vuelta a la última página. Allí, en letra manuscrita, había una frase final escrita por uno de sus predecesores: «Hará falta un pastor con corazón manso y valor de león. Cuando él llore delante del pueblo, la casa será purificada y la fe renovada». La multitud quedó sobrecogida. Algunos sollozaban, otros caían de rodillas, otros levantaban las manos en señal de rendición a la verdad. El Papa cerró los ojos y una lágrima rodó por su rostro. Comprendía que aquellas palabras lo señalaban directamente a él. Se arrodilló frente al altar y con voz quebrada declaró: «Hermanos y hermanas, no soy yo quien habla. Es Dios quien ha decidido que este tiempo es el tiempo de la luz». El pueblo entero rompió en llanto. La basílica vibraba como si fuera el corazón de la humanidad, latiendo al unísono. Afuera, las campanas repicaban con fuerza, anunciando que un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia acababa de comenzar. El sello negro había sido roto. La verdad por fin había salido a la luz. La Basílica de San Pedro vibraba con un fervor indescriptible. El Papa, aún con lágrimas en el rostro, se puso de pie después de haber leído el último documento sellado. Frente a él, sobre el altar, reposaban el diario de la campesina y los sobres antiguos que habían guardado durante décadas el secreto. El Santo Padre los levantó ante la multitud y declaró con voz firme: «A partir de hoy estos escritos no volverán a permanecer en silencio, serán publicados para que todo el pueblo de Dios tenga acceso a la verdad». La multitud estalló en aplausos mezclados con llantos y oraciones. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaban las manos en agradecimiento. Afuera, en la plaza, miles de peregrinos se abrazaban con emoción, convencidos de que estaban viviendo un momento histórico. El Papa continuó: «Habrá críticas, habrá resistencia, pero no podemos temer. La transparencia es nuestro testimonio y el Evangelio es nuestra fuerza». En ese instante, María Gracia abrazó con fuerza a su nieto Luca. El muchacho, con lágrimas en los ojos, preguntó: «Nona, ¿por qué lloro si no entiendo todo lo que pasa?». Ella sonrió entre lágrimas y respondió: «Porque tu alma reconoce la verdad cuando entra la luz. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo de oscuridad». El niño guardó esas palabras en el corazón. Sabía que algo había cambiado en él para siempre. El Papa, descendiendo un escalón, se colocó frente al pueblo a la misma altura que los fieles. Su gesto humilde conmovió a todos. «Hoy comenzamos un nuevo camino», dijo. «No será fácil. Habrá caídas, habrá críticas, pero también habrá reconciliación. Hermanos y hermanas, caminen conmigo». Un sí colectivo, fuerte y unánime, resonó en la basílica, sacudiendo sus paredes como un trueno de esperanza.
Las lágrimas ya no eran de miedo, sino de fe renovada. Las campanas repicaron con fuerza. Afuera, la plaza explotó en cantos y oraciones. El mundo entero entendió que aquel día marcaba el inicio de una nueva era. La profecía se había cumplido. Un pastor lloró ante su pueblo y la casa. Y así concluye este relato que ha sacudido al mundo entero. Un secreto guardado durante décadas finalmente salió a la luz. Millones lloraron y la fe fue purificada como oro en el fuego. Pero déjame preguntarte algo muy importante. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? Porque lo que acabas de escuchar no es solo una historia de pasado, es un llamado para tu vida, para que tú también tengas el valor de buscar la verdad sin miedo, de enfrentar las sombras con la luz de la fe. Si este video te conmovió, si sentiste que algo se movió en tu corazón, necesito que hagas 3 cosas muy importantes en este momento. Primero, comenta aquí abajo qué fue lo que más te impactó de esta revelación. ¿Crees que aún hay secretos que el Vaticano no ha revelado? Tu opinión es valiosísima y quiero leerte. Segundo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Vibra Vaticano y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que muy pocos se atreven a contar. Tercero, haz clic en los videos que aparecerán sugeridos en tu pantalla. Allí encontrarás más contenidos que profundizan en misterios, fe y revelaciones que no deberías perderte. Y si este mensaje tocó tu corazón de una manera especial, si sientes que este contenido merece ser compartido, comparte este video con tus amigos y familiares en WhatsApp, Facebook, Instagram o donde quieras, porque nunca sabes a quién puede iluminar esta historia. Y para aquellos que quieren apoyar este canal de una manera más directa para que podamos seguir investigando y revelando estas verdades que el mundo necesita conocer, considera dejar un Super Thanks. Tu apoyo financiero nos permite continuar esta misión sagrada de llevar luz donde hubo sombras. Recuerda, la luz de la verdad no se puede apagar y hoy tú eres parte de esta misión, llevando esperanza y fe a más personas. Que Dios te bendiga y que la verdad siempre ilumine tu camino. Nos vemos en el próximo video donde revelaré otro secreto que el Vaticano ha mantenido oculto. Hasta pronto y que la paz de Cristo esté contigo.